Y después podríamos plotear también lo que sería justamente la imagen 0,2, que va a corresponder a los árboles binarios. Entonces plt.unshow, entre sus parámetros, imagen 0,2 y plt.rcparams. Vamos a copiarlo de acá, que esto ya lo hicimos, para que se agrande la imagen. Bien, Shift Enter, ahí tendríamos justamente un ejemplo de lo que serían los árboles de decisión, o también se le puede conocer como árboles de regresión, que está dentro de la parte del aprendizaje supervisado que te lo expliqué en el video anterior, mismo dentro del Machine Learning. Esto podríamos ejemplificarlo de vuelta, capaz hayan quedado unos conceptos dando vuelta, pero acá tendríamos justamente las diferentes condiciones o categorías que van ocurriendo de forma sucesivas, así que se van ramificando. Por eso se le dice árboles de decisión. Por ejemplo, puedes tener una condición que en este caso cumpla que tal variable sea menor a 20. Si tal variable es menor a 20, va a caer en otra condición o en otra categorización, y en este caso va a tener que cumplir este parámetro, que x2 sea menor a 200. Si x2 es menor a 200, va a caer en esta resolución, y si no, va a caer en esta resolución. Y bueno, y así sucesivamente. También pueden haber árboles interconectados entre sí, pero cada una de las ramificaciones siempre van a cumplir el orden natural, lógicamente, que va a ser expandido y hacia abajo, ¿sí? Nunca cruzado. Sí puede ser interconectado, pero con diferentes árboles. Eso es simplemente un árbol de regresión. Podríamos detallar más sobre el código, ¿sí? Descuajar lo que es el código mismo de programación, pero nosotros vamos a implementar herramientas, vamos a utilizar librerías para la implementación justamente de estos árboles de decisión para nuestro uso. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un documento de tipo CSV, vamos a trabajar con pandas, vamos a trabajar con NumPy, ¿sí? Y vamos a trabajar también con Matplotlib para poder tener, como te podría decir de alguna u otra forma, una base de datos e implementar el algoritmo del aprendizaje supervisado. También te quiero recordar que para el aprendizaje supervisado, de tipo en este caso clasificación, porque tenemos varios tipos, en este caso clasificación, se necesitan etiquetas y características, que esto te lo expliqué en uno de los videos al principio de Machine Learning. Entonces, con estas características, o mejor dicho, con las clasificaciones iniciales, definen lo que es el resultado, y la segunda, que va a ser justamente las etiquetas, vamos a obtener justamente ese resultado. Con la primera definimos un resultado y la segunda nos ayuda a obtener ese resultado esperado. Así que vamos con ello. Para eso te voy a escribir justamente acá. Recordemos seguidamente esto. Importamos pandas como PD, ¿sí? Y también importamos NumPy como NP. Antes de esto vamos a crear un documento, así que abrite Excel, porque vamos a crear un documento CSV. Lo podrías también crear a través de Jupyter, pero vamos a crear a través de Excel, directamente desde acá. Mientras tarda en cargar Excel, te quiero decir que el documento que nosotros vamos a crear, que va a ser como una pseudo base de datos o una base de datos, como le quieras llamar, nos va a servir justamente para almacenar las diferentes etiquetas y los diferentes valores que te acabé de decir hace un rato, para poder trabajar justamente con el aprendizaje supervisado. Una vez que hayas abierto Excel, fíjate, crea un nuevo documento, ¿sí? Blackboard. Y una vez que creaste un nuevo documento, vamos a empezar a trabajar justamente con esta base de datos. Yo le voy a decir que la primera columna, que tratando en relación a la tecnicidad de base de datos, sería un campo, que el peso fuese, por ejemplo, en gramos. La etiqueta que nosotros vamos a trabajar, se me ocurre que son elementos o dispositivos electrónicos, entonces lógicamente va a tener diferentes características. ¿Cuáles son las características de esos elementos electrónicos? El peso, el diámetro, el precio, lo que vos quieras, ¿sí? A mí se me ocurre que le trabajemos justamente con peso, el diámetro y también lo que sería, por ejemplo, el precio. Entonces para eso, peso, entre paréntesis, que sea gramos. Bien, darle un espacio porque después esto lo vamos a ir modificando, ¿sí? No importa, cuanto más espacio mejor, más ordenado va a estar. Diámetro, entre paréntesis, que sea centímetros, por ejemplo. Lo podés abreviar, lógicamente. Centímetros. Vamos a extenderlo un poco más. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Bien, centímetros.
acá que sea precio en dólares, bien, y después la etiqueta, que va a corresponder justamente a los diferentes dispositivos que nosotros vamos a generar. Entonces, el peso en gramos, el primer registro, ¿sí? La fila serían los registros y las columnas serían los campos, lo que nos indica las características y las etiquetas. Entonces, el peso podría ser para el primer elemento dispositivo electrónico, no sé, una notebook, se me ocurre, 989, ¿sí? Gramos, casi 1 kilo. Después el diámetro 35, el precio que sea 300 y después la etiqueta que sea notebook. Bien, después un celular, podríamos colocarle 245, 12 de diámetro, $50, que sea mucho menos que una notebook, y celular. Debajo de la misma podríamos colocar una impresora y una tablet. ¿Sí? Que simplemente vamos a trabajar con 4 dispositivos electrónicos. Lógicamente que estamos hablando de una relación muy chica. Cuando vos trabajás con Machine Learning, trabajás con cientos y cientos y cientos y cientos y miles de registros. ¿Sí? Yo lo estoy mostrando a modo de ejemplo cómo se debería trabajar con el algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Sí? Simplemente eso. Bueno, acá vamos a completar la tabla.